Cuenta la leyenda que Zeus, padre de los dioses y los hombres, hizo volar 2 águilas. Cada una partiría desde uno de los 2 confines opuestos del universo. El punto en el que éstas se encontraran determinaría el mismísimo centro del cosmos. Las aves quisieron cruzar su vuelo sobre el monte Parnaso, hogar de las musas, donde el propio Zeus, hijo de Cronos y de Rea, situaría una piedra, el ónfalo, ombligo a partir del que concibió el resto del mundo. En torno al ónfalo, los mortales erigirían más tarde un santuario, primero en honor a la diosa Gea y posteriormente al resplandeciente Apolo. Este sagrado emplazamiento se convertiría con el paso del tiempo en el centro religioso de un pueblo que fue capaz de desarrollar una de las civilizaciones más prósperas y sofisticadas que jamás se hayan conocido, los griegos. La construcción del templo de Apolo tiene lugar en el siglo VI a.C. Paralelamente, en el extremo oriental de Grecia, destaca el progreso de la floreciente Mileto, colonia griega y una de las ciudades-estado más importantes del Egeo. Su estratégica situación geográfica, a medio camino entre 2 de los focos culturales y económicos más destacados de la antigüedad, Persia y Egipto, la convierten en puente de tránsito, ya no solo de mercancías, sino de conocimientos entre el mistérico Oriente y el pujante Occidente. Las numerosas excavaciones llevadas a cabo a lo largo del siglo XX redescubren una ciudad bulliciosa y cosmopolita. El ambiente de efervescencia cultural y de tolerancia que se respiraba en Mileto, la prosperidad de la clase comerciante que la habitaba, su amplitud de miras, así como el conocimiento y respeto de otros pueblos, surgido a través del intercambio mercantil, convertían este singular puerto jonio en un hervidero de ideas, creencias y saberes. Los milesios, orgullosos de su carácter abierto, se convierten en un pueblo cada vez más desarrollado y sobre todo más consciente de sí mismo. Esta suma de factores produce un hito sin precedentes en la historia del pensamiento, una suerte de milagro en virtud del que por primera vez, a la hora de explicar los fenómenos de la naturaleza, se sustituyen a los espíritus y a la voluntad arbitraria de los dioses por explicaciones racionales, por leyes fijas, predecibles y necesarias. Se trata, ni más ni menos, que del venturoso nacimiento de la filosofía. Esto ocurre en Mileto, en este lugar donde el protagonista también es el mar, en una colonia que ha fundado Atenas a partir prácticamente de las migraciones dorias del siglo XII a.C. y que está constantemente amenazada por el otro hostil, diverso de Grecia, que es justamente Persia. ¿En qué sentido es diverso? En justamente lo que estoy subrayando, en que allí la autoridad, la divinización del monarca, la pleitesía, la obediencia a lo que sean órdenes impuestas que no permitan ser discutidas, esto es justamente lo que tiene que tenerse en cuenta a la hora de saber lo que no es nunca, lo que nunca será la filosofía griega. Durante todo el milenio de la filosofía griega, desde el siglo VI a.C. hasta el siglo VI después de Cristo, en ese milenio, cuando hablamos de filosofía, hablamos de antiautoritarismo, antidogmatismo y antiasunción de ningún modo de racionalidad comunicativa, pública, colectiva, que no pueda ser discutido, dialogado y mejorado, es decir, que no pueda ser pasado por el tamiz de lo que permite la libertad institucional y las costumbres que se basan en instituciones justas. Es precisamente en esta ciudad de la actual Turquía, se cree que en torno al año 625 a.C., donde nace Tales de Mileto, considerado como el primero de los filósofos. Pocos datos se conocen de la vida de Tales. Sin embargo, se sabe que desempeñó un importante papel como legislador en su Mileto natal. Una pista importantísima a la hora de entender un legado en el que la política adquiere un protagonismo determinante si queremos acercarnos a la figura del considerado como padre de la filosofía.
logos, del ser que se da en el lenguaje, constituyendo polis, no puede ser separado de la physis como apuesta por una naturaleza creativa, autolegislada y espontánea, por lo tanto completamente diferenciada de cualquier artificialidad tecnológica, physis kai logos como lenguaje y ley comunitario legislativo que permite el espacio de la sociedad civil y de las acciones participativas, physis kai logos kai polis. Verdaderamente no puede darse, no se dio el surgimiento que podía no haber ocurrido de la filosofía como pensamiento crítico en el sentido que estoy advirtiendo, no se da sin esa tríada, physis, kai polis, kai logos, a la que hay que añadir, como luego se irá estableciendo y explicitando, también la poiesis, la literatura creativa, también participativa y comunitaria, por ejemplo, en la tragedia ática, por ejemplo, en el teatro, incluso en el eusis, en los misterios eleusinos, que no dejan de constituir lazo social donde la comunidad de los iniciados ayuda al nacimiento, a la continuidad, al surgimiento cada vez de la vida y de la primavera. Considerado como uno de los 7 sabios de Grecia, Tales de Mileto será el primero de una importante saga de pensadores jonios. Junto con Anaximandro y Anaxímenes, discípulos y depositarios de su legado, será uno de los principales representantes de la escuela jónica o escuela de Mileto. También conocidos como los físicos, centrarán su preocupación en determinar qué es el arjé, o principio último, es decir, la naturaleza última de la realidad. En este sentido, es fundamental atender al sentido mismo de la physis en este momento, que está bastante alejado de su sentido moderno. Es decir, por physis en este momento se entiende el ámbito originario de la vida. El ámbito originario de la vida en términos dinámicos. Es decir, en términos de su propio despliegue, de su propia constitución, de su propio funcionamiento. Y en este sentido ellos buscan aquello que es principio en la naturaleza. Hay muchos helenistas que defienden que arjé puede significar origen y al mismo tiempo ley. Verdaderamente no puede significar origen, porque la filosofía nace como puesta en cuestión crítica del pensamiento mitológico al que llama genético, cosmogónico, teogónico. Por lo tanto, significa ley, pero al mismo tiempo significa unidad. Es decir, ¿por qué? ¿Qué enlaza esas dos cuestiones? Una ley que sea un límite limitante, que no pertenezca a lo limitado que legisla, legislante, legislado, alegislado, esa ley tiene que poder ser una unidad intensiva, indivisible. Lo que permite que llamemos ley a lo que se lo llame el pensamiento griego será que sea ese tipo de unidad. Una unidad, por lo tanto, indivisible, que ha de ser intensiva, no extensa, y al mismo tiempo una unidad que une, una unidad que activamente, formulada en verbal, está unificando, enlazando los fenómenos. También dentro de lo que estábamos hablando, dentro de que ante todo los presocráticos lo que hacen es una investigación ontológica, una investigación de la physis en profunda conexión con el ser, con lo que somos, con todo lo que eso significa y despliega. Ser es desear, pensar, habitar, tiene una serie de implicaciones y de declinaciones que los presocráticos ya atisbaban, ya trabajaban con ellas. Dentro de estas posibles declinaciones, la palabra particular que se utiliza para apuntar a esa investigación es el término arjé. Es cierto que no es un término que aparece directamente en los textos de los presocráticos, en particular los textos milesios, es un texto que introduce Aristóteles, pero es un texto que nos sirve dentro de nuestras historias de la filosofía, dentro de la interpretación que estamos un poco manejando, para orientarnos. El agua, y no otra cosa, sería para Tales este arjé, esta ley, unidad indivisible o principio elemental constituyente.
En ese sentido, agua para Tales de Mileto, y Mileto además está desde luego en el mar. No olvidemos la película de Julio Medem, el libro que ha dedicado hace poco a Aspasia de Mileto, una bellísima mujer que está lógicamente en relación con la colonia ateniense a la que pertenece y se hace la compañera, la amante del gran Pericles, ¿verdad? Todavía no hemos llegado al siglo V, estamos en el siglo anterior, pero nos da idea de la proximidad de esa bellísima colonia constantemente al mar que en este momento es el mar de las aguas de Turquía. Bien, pues este agua es en un archipiélago la que une el medio, lo que enlaza a las distintas unidades entre sí, es lo transitable. Esta dimensión del límite uniendo, que luego después Heráclito llamará logos como enlace, es la que permite que Tales diga que es argé, que es ley, porque mide, porque es criterio, porque es medio de relación y al mismo tiempo porque se transforma con completa facilidad en los estadios de lo líquido, lo sólido y lo gaseoso. Además, los organismos vivos tienen un altísimo porcentaje de agua. Todo esto confluye a la hora de establecer los que atribuyen a Tales esa filosofía, esa doctrina, que el argé es el agua. En principio, el agua es algo también muy común para cualquiera. Es un fluido, es algo tremendamente sutil. Es cierto que puede cambiar de estado fácilmente en función de agentes externos, está siempre en comunicación con una afuera, con una externidad, que le modula, ¿no? Modulando él también el medio. En este sentido es capaz de cambiar de estado, decimos, de forma. Este cambio lo que hace justamente es que no tenga algo así como una forma propia, una forma definida, pudiendo ocupar diferentes cuerpos. Es útil, decíamos. Fluye. También es capaz de ocupar intersticios. Justamente esta sutilidad lo que parece que permite al agua, es algo muy de sentido común también, es colarse en cualquier hueco, ocupar cualquier juntura, cualquier intersticio. Sutil, fluido, pero también violento. El agua es capaz de desgarrar, capaz de empujar, capaz de romper, cuando la urgencia o quizá mejor la gravedad lo exige. Eso sí, es una destrucción que también puede ser constructiva. Hay un arrastre, hay un empuje, hay una cierta violencia, pero el agua también sedimenta. El agua, parte de lo arrastrado, puede, ocurre, y de hecho no otra cosa le pertenece al agua, que permanecer en estratos que son vivos en cuanto que dan vida. No hace falta más que pensemos en un río, en la formación de civilizaciones en torno suyo y demás. Son muchos los estudiosos que afirman que Tales tuvo ascendencia fenicia y que, teniendo en cuenta que los jonios comerciaban frecuentemente con Egipto, pudo viajar al país del Nilo y recibir allí las enseñanzas de los sacerdotes iniciados en materia de astronomía y matemática. Se cuenta que fue capaz de predecir un eclipse y que, sucediendo este en medio de una batalla, los ejércitos enfrentados decidieron llegar a un acuerdo de paz, por temor a las consecuencias divinas. Además, le atribuyen el haber calculado la altura de la Gran Pirámide gracias a la medida y a la comparación de su sombra. Presumiblemente, también fue capaz de anticipar una abundante cosecha de aceitunas. La previsión le permitió adquirir todas las prensas disponibles para convertirlas luego en aceite, amasando por consiguiente una enorme fortuna. Su objetivo, sin embargo, más allá del enriquecimiento personal, fue poder demostrarle al pueblo los beneficiosos aspectos prácticos de la filosofía. Tales se empecinaba de esta manera, a través de la medición sistemática de todo lo que le rodeaba, en desobedecer a las costumbres y a las tradiciones mitológicas y dogmáticas establecidas, poniendo así en duda las opiniones hegemónicas de la época. ¿En qué sentido lo hace? En el sentido de que, si nos damos cuenta,
hace estas mediciones de las distancias y establece, por lo tanto, leyes universales regulares para el comportamiento de lo que entra en el ámbito del fao, de la luz, lo que llamamos los phaenomena, los fenómenos, ¿verdad? Haciendo que, saltándose la prohibición olímpica, que ya era pluralista, de la mitología olímpica, de acuerdo con la cual había regímenes completamente distintos de comportamiento para el ámbito de la tierra, el ámbito de Gea, el ámbito de Poseidón, el ámbito del mar, el ámbito de Aer, el del éter, el del cielo. Tales piensa que no, que la misma dimensión de la sombra solar y la luz se puede trasladar al mar, las diferencias entre las olas y los mares se pueden trasladar a las pirámides, esto se puede trasladar al cielo, desobedece, por lo tanto, la reticulación de los regímenes que había establecido la tradición de una teogonía y una cosmogonía olímpica, hesiódica y homérica. De Tales no nos ha llegado ningún libro, no sabemos siquiera si escribió algún libro. Si bien de los otros filósofos de la escuela de Mileto sí que sabemos que escribieron libros acerca de la naturaleza, de Tales no sabemos nada. Por tanto, aquello que nos llega es a través de la tradición indirecta, a través de una tradición oral indirecta. Y todos los testimonios que tenemos acerca de él proceden precisamente de esa tradición. Negando el régimen olímpico de los dioses, Tales no niega la divinidad, al contrario. El salto inconmensurable del nacimiento de la filosofía provoca el tránsito de la teogonía, de carácter mitológico, a la teología, de naturaleza racional. Surge de esta manera el primer debate crítico en torno a lo divino. A mí lo que me interesa en particular es la relación de eso divino, que ya es una cosa especialmente, tal vez extraña para nosotros, de eso divino con la cuestión del agua. Tal vez nos pueda ayudar en esa relación, al menos a mí me ha ayudado, el considerar lo divino, que bueno, gramaticalmente en griego, también pasa en castellano, pero bueno, en griego es un neutro singular, toceion, o en plural taceia, siempre nos dicen las gramáticas lo que viene a decir, lo que viene a significar, aun semánticamente, es algo así como la condición, el carácter, el estatuto. Es decir, el neutro singular, toceion o taceia, lo divino, nunca es una sustantividad, nunca es una entidad determinada y delimitada. Es un sintagma muy particular. Habla más de un estar o de un estar siendo, de una condición, de un carácter, que de una substantividad. Eso es lo divino. Es un cierto tipo de condición, como decía ahora mismo, un estar siendo. Y esto nos dice Tales, es justamente el agua. Esto divino es lo que permite a Tales decir que puede haber un todo, y acaba con eso de surgir, de nacer la noción de ley. La primera sentencia que se le atribuye unánimemente, también consolidada por la tradición peripatética, por la tradición aristotélica y por la de Simplicio, es esta, ¿verdad? Panta plere o panta plere theion, todo, panta plere, está lleno de lo divino en un neutro, en un adjetivo adverbial, que es evidentemente no el de un único Dios, lo divino. ¿Qué es esto divino? Fijaos cómo tenemos que invertir la comprensión habitual del lenguaje para darnos cuenta de lo que ha hecho Tales a la hora de descubrir qué significa el surgimiento, el nacimiento, el salto del nacimiento de la filosofía. Porque hay lo divino, porque hay lo eterno necesario, se puede hablar de que hay todo. Porque eso divino, necesario, eterno, inteligible, lo hay en cualesquiera de los fenómenos, como su ley, no al mismo nivel fenoménico, como su ley, condición de posibilidad determinante, posibilitante de que sea así y no de otro modo, porque hay esto divino
inteligible, podemos hablar de todo. En estos filósofos encontramos una disposición frente a la naturaleza por la cual aquello que es principio, aquello que es primero, eso es precisamente lo divino en ella. De ahí que Tales afirme que todo está lleno de dioses. Cuando Tales afirma que todo está lleno de dioses, esta afirmación que ha recorrido la historia entera de la filosofía, no apunta a que haya pequeñas entidades que son o pequeños démones o pequeñas entidades divinas repartidas físicamente por la naturaleza, sino precisamente a que este principio divino acoge a la naturaleza entera y que no es exterior a ella, sino que le pertenece en su propia dinámica vital, en su propio ritmo vital, en su propio impulso, y que esta vida originaria, eso es lo divino. De ahí que todo esté lleno de dioses, todo esté acogido por lo divino. Lo más hermoso es el cosmos, porque no ha sido engendrado. Es la última de las sentencias que se le atribuyen a Tales, una máxima cuya traducción del griego ha ido variando a lo largo del tiempo en función del prisma interpretativo a través del que sucesivamente se ha tratado de descifrar su significado. ¿Por qué? Porque esta sentencia, si es leída por los que pertenecen a tradiciones bíblicas, tanto judías como musulmanas, como cristianas, se transforma por completo. Él dice, Kaliston cosmos, lo más hermoso es el cosmos, y añade, explica, gar poiemata zeu, porque no ha sido, poiemata no ha sido producido, no ha sido engendrado. Es lo más hermoso porque no ha sido engendrado. Mientras que cuando lo leen los pertenecientes a las culturas del libro, dicen el cosmos es lo más hermoso porque ha sido engendrado por Dios. En la misma sentencia, ¿verdad? Hoy en día se estima que Tales falleció en torno al año 546 a.C. Sin embargo, su legado permanecerá vivo y será retomado primero por Anaximandro, a quien sucederá más tarde Anaxímenes, ambos milesios. Los griegos seguirán todavía acudiendo durante los siglos venideros hasta el templo de Delfos, a rendir tributo a sus dioses. Sin embargo, algo ha cambiado de manera irreversible en Mileto, donde en la actualidad todavía resuenan los ecos de las enseñanzas de Tales. Poco a poco, el centro del universo dejará de ser el divino ónfalo para desplazarse, sin remedio y para siempre, hacia el hombre.